Bueno, iniciamos, retomamos nuestra clase de lengua castellana. Entonces voy a compartirles la pantalla, lo que está en plataforma. Este contenido ya está disponible en la plataforma y es la actividad que vamos a realizar hoy en clase. Por favor, abrimos el cuaderno y registramos la fecha con rojo. Martes 5 de mayo. Todos, por favor. Martes 5 de mayo. Registramos la fecha. Si quieres... Listo. Después de haber registrado la fecha, entonces vamos a escribir como título elementos del texto narrativo. Listo, muy bien. Vamos a escribir actividad. Observo con B, con S, con V. Observo los textos. Observo con B, con S, con V. Los textos, es importante que copien en el cuaderno lo que les estoy dictando porque es la actividad. Observo los textos. Dime, David. Profe, ¿puede repetirlo? Claro que sí, mi amor. Entonces, va la fecha, martes 5 de mayo. Luego va en rojo el título, elementos del texto narrativo. Listo. Luego escriben actividad. Actividad. Y en negro escriben, observo los textos con X. Listo. Observo los textos. Observo los textos. Observo los textos, coma. Identifico. Muy bien. Identifico cuál con tilde en la A. Identifico cuál de ellos es un texto narrativo. Espera que se me cayó el lápiz. El título es Elementos del texto narrativo. Elementos del texto narrativo. La actividad es, observo, la estoy escribiendo en el chat para los que de pronto no me están entendiendo. Observo los textos, coma, identifico cuál, con tilde en la A, es un texto narrativo y escribo observo los textos. ¿Cómo? Dime, Samuel. El título es Elementos del texto narrativo.
Muy bien. La actividad es, observo los textos, identifico cuál es un texto narrativo y escribo cuáles son sus elementos. Ahí les escribí en el chat para los que de pronto no me escucharon bien la actividad. Pueden abrir el chat y leer la actividad. Dice, observo los textos, identifico cuál es un texto narrativo y escribo cuáles son sus elementos. Bien. Lo que buscamos con esta actividad, chicos, es que podamos ver diferentes textos y podamos saber cuál de esos textos es un texto narrativo. Entonces, yo les voy a mostrar texto por texto y ustedes me van diciendo si es un texto narrativo, por qué, o no es un texto narrativo y por qué. Para hacer eso, escuchen primero, por favor. Para hacer eso, yo les voy a ir dando la palabra y voy a ir activando los micrófonos de los niños a los que les pregunto. Bueno, entonces para que haya un mayor orden y nos podamos entender mejor. Bueno. ¿Listo, chicos? ¿Podemos iniciar? Ya casi está bueno. Recuerden que en el chat encontramos la indicación. Dime, Edwin. Profe, es que en el chat no está la indicación. No está la indicación en el chat. A ver, ¿qué pasó? Ah, es que se la mandé solo a Ariana en privado. Muchas gracias. Ahora sí se las envío a todos. Ya está en el chat. Observo los textos, identifico cuál es un texto narrativo y escribo cuáles son sus elementos. ¿Listo? Pueden ubicarla en el chat, está la actividad para que seguir. Bien. Yo les voy a mostrar 4 textos. Y vamos a analizar uno por uno si es un texto narrativo o no. Voy a leer la indicación que está en la plataforma. No la van a copiar porque ya copiaron lo que yo les dicté. Dice, en el cuaderno escribe el texto que has elegido y explica sus elementos. Escribe sus personajes, el tema, identifica el espacio, el tiempo en el que ocurrió la historia, el tipo de narrador. No olvides escribir sus partes, inicio, nudo y desenlace. Entonces, quiere decir que vamos a ver 4 textos. El texto en la plataforma dice texto 1, texto 2, texto 3 y texto 4. Cuando hayamos elegido cuál es el texto narrativo, entonces vamos a escribir cuáles son los personajes, cuál es el tema de esa historia, cuál es el espacio, dónde ocurrió, si el narrador es en primera o tercera persona, cuál fue el inicio, el nudo y el final. ¿Listo? ¿Ya todos terminaron de registrar la actividad, chicos? Muy bien, por este lado, Daniel, Valerie, listo, Daniel dice que ya. Dana, Juliana, ¿ya terminaron de registrar? Dana dice ya, Juliana dice no, bueno. María Paz, ¿ya terminaste de registrar la actividad? Muy bien. Pedro, ¿ya terminaste de registrar la actividad? Muy bien. Laura, ¿ya terminó? Laurita, ¿ya terminaste de escribir la actividad? Muy bien. Ariana, Ariana tiene congelada la cámara. Juan Daniel, ¿ya escribiste la actividad? No, estás terminando. Sarita, ¿ya terminaste de escribir la actividad? Natalia dice ya. Isabela, ¿ya terminó de escribir la actividad? Bien, entonces, muy bien, Ariana, gracias. Listo. Entonces vamos a empezar con el texto número 1. Natalia, por favor, léenos el texto número 1. En una tarde de abril estaba junto a ti. Vi las hojas caer y ya mi amor florecer. ¿Dónde te has ido?
Bella doncella, que domas al mar y das luz a las estrellas. Muy bien, Nata. Pregunto, Natalia, ¿este es un texto narrativo, sí o no? No, ¿por qué, Nata? ¿Por qué dices que no? Porque no tiene un inicio, no tiene un nudo y no tiene un desenlace. Bien, esa es la opinión de Natalia. Vamos a escuchar qué dice otro compañero. Bueno, Juan Daniel, que alza la manita. Ay, perdón. Juan Daniel, ¿tú qué opinas, Dani? No, porque no tiene personajes y como dijo Natalia, no tiene principio, nudo ni final. Muy bien, Daniel. ¿Alguien tiene otra opinión? A ver, escuchemos a Dana. Dana, cuéntanos tú qué opinas. ¿Es un texto narrativo o no? No, ¿Por porque qué? no tiene un nudo ni un inicio y desenlace. No hay texto. Bien, entonces, los compañeritos, perdón. Entonces, así como decían los compañeritos, este no es un texto narrativo, porque no tiene inicio, no tiene nudo, no tiene desenlace. Permítanme un momento, chicos, qué pena. Profe, tienes el silenciado. Perdón, chicos, qué pena, es que tengo a mi bebé y entonces está un poco inquieto y me toca tenerlo aquí al lado si no empieza a llorar en la clase y no quiero eso, qué pena con ustedes. Bien, entonces como decían sus compañeros, este no es un texto narrativo porque no tiene personajes, no tiene un inicio, no tiene nudo, no tiene desenlace y esas son las características del texto narrativo. Esto que estamos leyendo se llama un poema. El poema es un texto lírico. Bueno, vamos con el texto 2. Entonces ahí no escribimos nada en el cuaderno porque dice que escribamos, muy bien Laura, es un poema, muy bien Samuel, es un poema. Porque dice escribir el que sí es. Vamos con el segundo. Texto 2. Vamos a pedirle el favor a Valerie. ¿Valerie está registrando? No, vamos a pedirle el favor. Ah, ya terminó Valerie, listo. Valerie, ayúdame a leer el texto 2, por favor. El león es uno de los felinos más grandes del mundo. Profe, se escucha muy El león bajito. es un mamífero. Ya. Valerie, nuevamente léelo. Es que no se te escuchó nada al inicio. Nuevamente, gracias. Los leones. El león es uno de los felinos más grandes del mundo. El león es un mamífero. Un mamífero quiere decir que tiene sangre tibia y pelaje. El león come carne porque es un carnívoro. El león tiene una melena grande y peluda para poder asustar a otros animales. El león puede correr muy rápido. Podemos seguir su presa. Los leones viven en grupos llamados manadas. Valerie, ¿este es un texto narrativo? No, ¿Por qué? porque no tiene inicio, nudo ni final. Bien, vamos a escuchar otras opiniones. María Paz, que alzó la manita. ¿Este es un texto narrativo? ¿Por qué, María Paz? Porque están hablando de león. ¿Por qué qué, mi amor? Porque están describiendo al león. Exactamente, María Paz, muy bien. Están describiendo al león. No es una historia, no tiene inicio, no tiene nudo, no tiene final, como decía Valerie, y además es una descripción, es un texto descriptivo, no es un texto narrativo. No hay una historia, no hay un tiempo, no hay un espacio, ¿cierto? Es una descripción.
Los textos descriptivos, eso lo vamos a ver este periodo en comprensión de lectura, son aquellos textos que describen cómo es un animal, cómo es una persona, cómo es un objeto, cómo es un lugar. Y este texto nos está describiendo cómo son los leones, cómo viven, cómo son a nivel físico. Entonces es un texto descriptivo. Muy bien, María Paz. Vamos a ver el texto 4. Vamos a pedirle el favor a Pedro que nos ayude a leer el texto 4. En la casa de Pinocho solo cuentan hasta 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, Pedro. Pedro, ¿este es un texto narrativo? Pedro, no es un texto narrativo. ¿Por qué, Pedro? Ya se le ve. No tiene inicio, no tiene un fin. Muy bien, vamos a escuchar la opinión de otros compañeritos. Muy bien, Pedro. Vamos a escuchar a Samuel. A ver, Samuel, ¿por qué no es un texto narrativo, Samuel? Porque es como un poema y es como un poema y no tiene inicio, ni nudo, ni final. Muy bien, Samuel, por tu opinión. Vamos a escuchar otra opinión. Vamos a escuchar a Daniel Carrero, que tenía su manita arriba. A ver, Daniel, ¿por qué no es un texto narrativo? Porque es una rima y no tiene ni inicio, ni nudo, ni final. Es una rima, muy bien. El texto está en rima. En la casa de Pinocho, todos cuentan hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es una rima, muy bien. Aquí es importante tener algo en cuenta. Cuando nosotros registramos en nuestro cuaderno que era un texto narrativo, decía que el texto narrativo está escrito en prosa, ¿cierto? El texto lírico, que es el poema, las coplas, los trabalenguas, están con rima, como si fueran cantaditos, como las canciones. No pasa eso con el texto narrativo. Los textos narrativos son historias, no tienen rima. Entonces, esa es otra de las características. Muy bien, vamos a leer el texto número 3. Le vamos a pedir el favor a David que nos ayude con la lectura. David. El joven y el lobo esposo. Eso. Un joven pastor que cuidaba un rebaño de ovejas cerca de una villa alarmó a los habitantes 3 o 4 veces gritando el lobo, el lobo. Pero cuando los vecinos llegaban a ayudarle, se reían viendo sus preocupaciones más. El lobo un día de tantos, si llegó de verdad el joven pastor, ahora alarmando el mismo, gritaba lleno de terror: por favor, vengan y ayúdenme, el lobo estaba matando a las ovejas. Pero ya nadie le puso atención a sus gritos y mucho menos pensar en acudir a auxiliarlo y temer mal alguno, hirió y destrozó a su antojo todo el rebaño. ¿Sigue? ¿Sigue, David? No, nos queda una partecita. Al mentiroso nunca se le cree, aun cuando diga la verdad. Listo, David. Permítame un segundo, ya vuelvo contigo. Laura, ¿este es o no un texto narrativo? Laura Isabela. No. ¿Quieres ver eso? Dos. Bueno. Laura Isabela, ¿es o no un texto narrativo?
Señora, Sí, señora. ¿por qué es un texto narrativo, Laurita? Porque los personajes y tiene la estructura. ¿Cuál es la estructura, Laurita? Inicio, nudo y desenlace. ¿Dónde ocurre la historia, Laurita? Como en un rebaño o algo así. Un rebaño no es un lugar, un rebaño es el conjunto de ovejas. ¿Dónde ocurre la historia? Vamos a escuchar a Edwin. ¿Dónde ocurre la historia? En el campo. En el campo. Bien. David, ¿por qué este es un texto narrativo, David? ¿O no es un texto narrativo? Sí, es un texto narrativo porque tiene inicio, nudo y desenlace. Tiene los personajes, tiene un problema, el final, la estructura y ¿qué más? ¿Dónde ocurre la historia? Muy bien. Pedro, El profe no es un texto narrativo, es un poema, digo, una fábula, porque dejan una enseñanza. muy bien, Pedro. Pero resulta que la fábula también es un texto narrativo. Recordemos que cuando vimos la fábula, estamos viendo de hecho la fábula en comprensión, dice que la fábula es un texto narrativo, es un texto corto, donde hay unos personajes que son pocos, es una historia que deja una enseñanza, una moraleja, ¿cierto? Entonces, la fábula también es un texto narrativo. Bueno, mi amor, ¿listo? Es importante que tengamos en cuenta que textos narrativos son, el cuento es un texto narrativo, la fábula es un texto narrativo, la biografía, es decir, la vida de las personas es un texto narrativo, las novelas son un texto narrativo, no las novelas que vemos en televisión, no, los textos, los libros que son novelas, como las novelas de Gabriel García Márquez, son textos narrativos. Las historietas son textos narrativos. Bueno, amores, entonces, vamos ahora a analizar cada uno de los elementos del texto narrativo. Entonces, yo voy a ir pasando a ver quién se me quedó sin participar. Sarita, cuéntame cuáles son los personajes de este texto. Las ovejas, el pastor y el lobo. Sería el pastorcito mentiroso, el lobo y las personas del pueblo, ¿no? Los vecinos, que eran los que corrían cuando el pastorcito daba las mentiras. Muy bien, vamos a escuchar. Vamos a escuchar ahora. Muy bien, Sarita. Ariana, cuéntanos cuál es el problema de este texto. ¿Cuál es el conflicto que tienen esos personajes? Que nadie le crea al pastor. Pero ese es el principal problema, Ariana. Que se come a las ovejas del lobo. No, ¿cuál es el principal problema? A ver, Juliana, ayúdale a Ariana. ¿Cuál es el principal problema de esta historia? Bebé, por favor. En esta se tiene más de kilogramos, están 100 metros y 50 segundos. Acá en dinámicos tenemos la masa en gramos
Nos dedican 100 centímetros y el tiempo no cambia, se van a seguir midiendo segundos. Bien. Ay, Juliana, ¿cuál es el principal problema de esta historia? ¿No? Natalia, ¿cuál es el principal problema de esta historia? Cuando ya nadie le cree. ¿Y por qué no le creen, Isabela? ¿Cuál es el principal problema de esta historia? Porque es mentiroso. Ese es el principal problema de esta historia. El principal problema de esta historia es que el pastorcito es mentiroso. Entonces lo que hace el pastorcito es engañar a las personas del pueblo, gritando siempre que va a ir el lobo. Cuando la gente va, entonces él se ríe, se burla. Cuando finalmente llega el lobo, entonces ya la gente dice, ¡ah, es mentiroso! Y no van en su auxilio y por eso se comen las ovejas, se comen el rebaño, el lobo se come sus ovejas. Entonces, mis amores, el principal problema es que el pastorcito es un mentiroso y debido a eso nadie le cree y el lobo se le come las ovejas. Bien, vamos ahora a identificar quién es el narrador. A ver, vamos a escuchar a Dana. Dana, ¿qué tipo de narrador tiene esta historia? ¿Cuál es el narrador de esta historia, Dana? Dana, ¿cuál es el narrador de esta historia? Dana, ¿me escuchas, Dana? ¿Cuál es el narrador de esta historia, Dana, por favor? ¿No escucha? Bien, vamos a escuchar a Sarita. Sarita, ¿cuál es el narrador de esta historia? En tercera persona. En tercera persona. Bien, vamos a escuchar. ¿Por qué dices que en tercera persona, Sarita? Porque están hablando de otra persona. Muy bien, vamos a escuchar qué opina María Paz. ¿Qué tipo de narrador es María Paz? Dime, amor. ¿No sabes? Bueno, vamos a escuchar a Pedro. Pedro, ¿qué tipo de narrador es? David. ¿Cómo? David. ¿David? ¿Cómo así, David? ¿Por qué fue el que la contó? No. O sea, sí, David leyó la historia, pero recordemos que vimos que hay dos tipos de narradores. Narrador en primera persona y narrador en tercera persona. En primera persona es cuando la historia se cuenta como si a mí me hubiera sucedido y en tercera persona como si a otro le hubiera sucedido. Bueno, listo. Samuel, ¿cuál tipo de narrador tiene esta historia? En tercera persona. ¿Por qué, Samuel? Porque no le está sucediendo al mismo, le están haciendo preguntas, les está contestando él y pues... Está contando la historia del pastor, de otro, ¿cierto? Muy bien, Samuel, perdona. Pedro, ¿dónde estás, Pedro? Estamos en clase, no te me vayas. Pedro, entonces, teniendo en cuenta la explicación, ¿esa historia está en primera o en tercera persona? ¿En tercera? En tercera. ¿Por qué, Pedro? Porque le pasó a ellos y no a mí. Muy bien. Alce la mano los que están de acuerdo en que la historia está en tercera persona. El narrador es tercera persona.
Ok, bien por este lado, muy bien, muy bien. Dana, muy bien, listo, muy bien. Bajen la manita. El narrador es en tercera persona porque están contando la historia del pastorcito mentiroso. Es de otra persona, ¿listo? Muy bien, amores. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a compartir nuevamente la pantalla para el ejercicio. Tranquilos que todavía no estamos haciendo nada en el cuaderno. No se afanen, que yo les aviso en qué momento empezamos a escribir en el cuaderno. Yo necesito que ustedes comprendan, chicos, que este tipo de ejercicios de forma oral son importantes para poder escuchar sus voces, son importantes para ver ustedes qué están comprendiendo del tema que estamos trabajando. Entonces, por favor, no se preocupen, ya les voy a decir qué vamos a copiar en el cuaderno. Vamos a escuchar, en este momento nadie está haciendo nada en el cuaderno. Solamente están prestando atención y respondiendo a las preguntas de forma oral. Bueno, es importante que tengamos eso claro. Bien, vamos a escuchar a Edwin. Edwin, ¿puedes ver en este momento el texto del joven y el lobo? Sí. Listo. Escúchenme bien lo que vamos a hacer. Dice, identifica el inicio, el nudo y el final. Edwin nos va a leer solamente el inicio. Solamente el inicio, Edwin. Un joven pastor que cuidaba un rebaño de ovejas cerca de una villa, alarmó a los habitantes 3 o 4 veces gritando el lobo, el lobo. ¿Hasta ahí es el inicio, Edwin? Sí, señora. Listo, muy bien. El inicio es presentar a los personajes, presentar la historia. ¿Listo? Eso solo es el inicio. Es importante que lo tengamos claro porque ahorita cuando hagamos la actividad en el cuaderno, ustedes deben escribir hasta dónde va el inicio, luego hasta dónde va el nudo y luego hasta dónde va el final. Todavía no, yo les voy avisando. Vamos a escuchar a Juan Diego. Juan Diego, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profe. ¿Cuál es el nudo de esta historia? Por favor, lee el nudo, solo el nudo. Pero cuando los vecinos llegaban a ayudarle, se reía viendo preocupaciones. Se reía. Más el lobo un día de tantos y llegó de verdad juntico. El joven pastor, ahora alarmado él mismo, gritaba lleno de terror. ¿Hasta ahí es el nudo? Por favor, vengan, ayúdenme, el lobo está matando a las ovejas. Tú me dices hasta dónde es el nudo. ¿Es hasta ahí o sigue? Es así. ¿Es hasta ahí, Juan Diego, o sigue el nudo? Tú me dices. Por favor, Pero respóndeme. ya nadie puso atención a sus gritos, mucho menos pensar en acudir. Bien. No. Por favor, escuchemos. Es importante que tengamos en cuenta hasta dónde va el nudo. Es importante es que hasta ahora llegué. ¿Hasta ahora llegaste, amor? Es que se me fue la luz. Ah, bueno, amor, listo, no te preocupes. Entonces voy a preguntarle a otro compañerito, no te afanes. ¿Qué estamos haciendo, Juan Diego? Estamos identificando cuáles son los elementos del texto narrativo. Bueno, estamos viendo hasta dónde va el inicio, hasta dónde va el nudo y hasta dónde va el final. Vamos a preguntarle a otro compañerito. A ver, Natalia. Cuidado la cabeza. Nata, ¿hasta dónde va el nudo? Pero cuando los vecinos llegaban a ayudarle, se reía viendo sus preocupaciones. Más el joven pastor ahora se alarmó él mismo, gritaba lleno de terror.
¿Hasta ahí va el nudo, Nata? Listo, vamos a escuchar a Sarita. Sarita, ¿hasta dónde va el nudo? Pero cuando hasta las ovejas, hasta ovejas. Hasta ovejas. Muy bien, Sarita. Pero cuando los vecinos llegaban a ayudarle, se reía viendo sus preocupaciones. Mas el lobo un día de tantos sí llegó de verdad. El joven pastor, ahora alarmado él mismo, gritaba lleno de terror. Por favor, vengan y ayúdenme. El lobo está matando a las ovejas. Hasta ahí va el nudo. ¿Por qué? Porque es donde cuenta el problema, el conflicto. ¿Qué pasó? ¿Cierto? El conflicto o el problema que se presentó en la historia. ¿Listo? Ese es el nudo. Y al final, entonces, es ya cómo se desenvuelve la historia, cómo termina la historia. Entonces, vamos a escuchar a Daniel, a Juan Daniel, que nos va a ayudar con el final. Juan Daniel, ¿nos ayudas con el final, por favor? Es que se me quitó el... No te preocupes, tranquilo, nos va a ayudar Samuel. Samuel, el final. Señora. ¿Nos ayudas con el final, Samuel, por favor? Sí. Bueno, espérame un momento, Samuel. Se va a acabar el tiempo, entonces a las 9 de la mañana nos conectamos. ¿Listo, amores? Esta hora va hasta las 8:50, a las 9 de la mañana nos conectamos para terminar el ejercicio, para la segunda hora de la clase. Bueno, por favor, vayan al